Bienvenidos a Confesiones del Más Allá. Hay una leyenda que todos los que trabajamos en hospitales conocemos, pero de la que nadie habla en voz alta. La Planchada, dicen que era una enfermera de los años 50, joven, dedicada, enamorada de un médico que nunca la vio como ella lo veía a él. Una noche, él le dijo que se casaría con otra mujer. Ella no lloró, no gritó, solo siguió trabajando. Pero al día siguiente, llegó al hospital con su uniforme más blanco, más almidonado, más perfecto, tan impecable que parecía recién planchado. Nadie notó nada extraño, hasta que la encontraron en el cuarto de guardia, muerta, con una sobredosis de morfina y una carta sin terminar junto a su cuerpo. Desde entonces, hay noches en las que las enfermeras la ven caminar por los pasillos, siempre con el mismo uniforme blanco, siempre impecable, siempre en silencio. No hace ruido al caminar, no responde si le hablan, solo entra a las habitaciones de los pacientes graves. Y aquí viene lo extraño: algunos despiertan y la ven junto a su cama, acomodando las sábanas, revisando el suero, tomándoles el pulso. Pero cuando llaman a la enfermera de turno, nadie con esa descripción ha entrado a la habitación. Lo más inquietante es que los pacientes que la ven siempre mejoran, como si ella todavía estuviera cumpliendo su deber. Pero hay otra versión, una que el personal no cuenta a las familias. Dicen que cuando la Planchada entra a una habitación y se queda más de lo normal, es porque vino a buscar a alguien, y esos pacientes no amanecen. Trabajé 2 años en el turno de la noche, nunca la vi, pero una madrugada, revisando el piso 3, encontré una habitación con la puerta entreabierta. Adentro, un paciente dormía tranquilo, demasiado tranquilo. Las sábanas estaban perfectamente acomodadas, el suero recién cambiado, pero yo no había entrado en las últimas 2 horas, y nadie más estaba asignado a ese piso. Al revisar el expediente, vi algo que me heló la sangre. El paciente había ingresado con pronóstico grave. 3 doctores habían dicho que no pasaría de esa noche, pero amaneció. Y no solo eso, mejoró tanto que lo dieron de alta 3 días después. Cuando le pregunté si recordaba algo de esa noche, me miró con ojos cansados y dijo: sí. Vino una enfermera, muy amable, me arropó, me dijo que todo estaría bien. Le mostré fotos del personal, ninguna coincidía. Entonces me describió el uniforme, blanco, almidonado, antiguo, como si acabara de ser planchado. Ahora, cada vez que trabajo de noche, reviso las habitaciones con más cuidado, no por miedo, sino porque sé que si ella está ahí, alguien la necesita, y tal vez, solo tal vez, ella sigue buscando esa redención que nunca tuvo en vida. Pero si alguna vez estás internado y ves a una enfermera con uniforme antiguo, demasiado blanco, demasiado perfecto, no tengas miedo, ella solo viene a cuidarte, a menos que se quede demasiado tiempo junto a tu cama, porque eso significa que tu tiempo ya se acabó. Nunca jugué a la Ouija por curiosidad, la jugué porque ya no sabía cómo seguir viviendo con lo que llevaba adentro. Esa noche éramos 4, sentados en el piso, formando un círculo imperfecto, como si ni siquiera el espacio quisiera cerrarse con nosotros. Las luces apagadas, solo velas, velas que temblaban sin viento, como si respiraran. Dijimos lo mismo, casi al mismo tiempo: es solo un juego. Porque decirlo en voz alta hace creer al cuerpo que todavía manda. Apoyamos los dedos. El vaso estaba frío, demasiado frío para algo que llevaba horas dentro de una casa cerrada. Preguntamos lo típico: nombres, edades, presencias. Nada pasó. Y ahí cometimos el primer error: pensar que el silencio significa ausencia. La tabla se movió cuando ya nos habíamos relajado, no de golpe, despacio, torpe, como si algo estuviera recordando cómo se usa un cuerpo humano. Alguien preguntó: ¿hay alguien ahí? No respondió con letras. La vela de la izquierda se apagó sola y el aire cambió. No se volvió frío, se volvió denso, como si respirar ya no fuera automático, sino un permiso que alguien estaba decidiendo si darnos o no. Sentí el frío en la nuca, ese que no viene del ambiente, viene de la certeza, de saber que algo te está mirando desde un lugar donde no hay ojos. Seguimos preguntando, queríamos pruebas, queríamos nombres, queríamos sentir que todavía teníamos control, y ahí cometimos el segundo error: creer que el control alguna vez fue nuestro. El vaso se detuvo y sentí algo en el pecho, no dolor, reconocimiento, como si algo me hubiera encontrado después de buscarme durante años. Una de las chicas empezó a respirar distinto.
distinto, no con miedo, con vacío, los ojos abiertos, la boca entreabierta, exhalando un vapor espeso, lento, oscuro, como si algo estuviera saliendo de ella sin apuro. Ahí entendí lo que nadie te dice sobre la ouija. No siempre sirve para que algo entre, a veces sirve para que algo salga, no de la tabla. Cerramos la sesión mal, nos reímos, guardamos la tabla, dormimos. O eso quisimos creer. Desde ese día hay pensamientos que no siento míos. Llegan completos, formados, como órdenes que no pasan por la cabeza, sino por el cuerpo, como si alguien respirara conmigo, como si alguien usara mis recuerdos para aprender a ser humano. Nunca más jugué a la ouija, pero hay noches como esta, en las que siento ganas de volver a hacerlo. Y ese es el verdadero peligro, no lo que invocas, sino lo que ya aprendió a hablar dentro tuyo y ahora solo está esperando a que vuelvas a apoyar los dedos. Nunca creas en esas supersticiones de internet. Eso pensaba yo, hasta que probé el ritual del espejo a las 3:33 de la mañana. Las reglas eran simples. Apaga todas las luces, párate frente a un espejo, enciende una vela y a las 3:33 de la mañana exactas, di tu nombre completo 3 veces. Dicen que verás lo que realmente hay detrás de ti. Lo hice como un desafío, una apuesta estúpida con amigos que me retaron a grabarlo todo. Puse mi celular apuntando al espejo, encendí la vela, apagué las luces y esperé. A las 3:30 de la mañana el silencio era tan profundo que escuchaba mi corazón. A las 3:32 la vela comenzó a parpadear, sin viento. A las 3:33 dije mi nombre, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al principio nada, solo mi reflejo, la vela, la oscuridad detrás de mí, pero entonces lo noté, mi reflejo parpadeaba diferente a mí. Yo no había cerrado los ojos, pero él sí. Por un segundo más, sentí el frío en la nuca, ese que no viene del aire, sino de la certeza de que algo está justo detrás de ti. No me moví, no respiré, solo miré fijo al espejo, y ahí, en la oscuridad detrás de mi reflejo, vi una forma. No era una sombra, no era una ilusión, era alguien, de pie, inmóvil, a centímetros de mi espalda. Pero cuando giré, no había nadie. Volví a mirar el espejo, y seguía ahí, más cerca. Esta vez pude ver su rostro. Era yo, pero distinto, más viejo, demacrado, con ojos vacíos, y sonreía. Apagué la vela de un soplo, encendí las luces, agarré mi celular, salí corriendo de la habitación. Mis amigos se rieron cuando vieron el video. Decían que no se veía nada, que todo estaba oscuro, que era mi imaginación, pero yo lo vi y lo peor es que desde esa noche algo cambió. Cada vez que paso frente a un espejo, mi reflejo tarda un segundo en seguirme. A veces gira la cabeza antes que yo, a veces sonríe cuando yo no lo hago, y hay noches como esta, en las que despierto a las 3:33 de la mañana exactas. Sin alarma, sin razón, y siento que algo me observa desde el espejo de mi habitación. Cubrí todos los espejos de mi casa, pero no sirve de nada, porque ahora lo veo en las pantallas, en las ventanas, en cualquier superficie que refleje, siempre detrás de mí, cada vez más cerca. Busqué información sobre el ritual. Encontré un foro antiguo de 2009. Alguien escribió: si haces el ritual y ves tu otra versión, significa que ese tú del espejo quiere cambiar de lugar contigo. Y el último comentario del hilo decía: el intercambio se completa en 7 días. Hoy es el 6º día, y esta mañana, cuando me desperté, mi familia me miró raro. Mi mamá me preguntó si me sentía bien. Mi hermana me dijo que hablaba diferente. Fui al baño, me miré al espejo tapado con una sábana y sentí la tentación de destapar, pero no lo hice, porque sé que si lo hago, ya no seré yo quien mire desde este lado. Nunca hagas el ritual del espejo a las 3:33 de la mañana, no porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Y si alguna vez sientes que tu reflejo se mueve un segundo después que tú, no mires más, porque puede que ya no seas tú quien está mirando, sino el que está del otro lado, esperando su turno.